7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestras primeras invitadas. Como les habíamos indicado, se trata de la periodista Carol Noroña, una colega que siempre está pendiente y hace el seguimiento de los casos de seguridad, y de Laura Ipaneque. Ella es madre de Javier Vega, este joven que fue asesinado en un operativo, lo que representa aparentemente un caso de ejecución extrajudicial. ¿Cómo está, Carol? Buenas tardes, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha hecho seguimiento de este caso y hay muchas contradicciones entre la versión oficial y lo que ha tenido que vivir la familia y lo que se pudo conocer de este suceso que terminó lamentablemente con la vida de Javier. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo está al momento la situación? Se trata de un caso de ejecución extrajudicial. Carol, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis, Licenia, y buenos días también a Carlos Vicente Vega, padre de Carlos Javier Vega, y también a Laura Ipaneque, que están aquí presentes en esta entrevista y que han estado, de hecho, esta semana hablando con varios medios de comunicación, elevando su voz. Realmente lo que yo tengo que decir es que si bien la familia, la defensa de la familia está buscando que se retipifique el delito, porque en este momento el caso de Carlos Javier Vega Ipaneque está siendo investigada como una presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que sabemos que es uno de los delitos por el que más procesan a policías y agentes de seguridad, pero estamos hablando de un caso que además representa el primer caso de una víctima en el contexto del estado de excepción y en el conflicto armado interno, porque esto sucedió el 2 de febrero del 2024. Recordarán ustedes que eran las primeras semanas del conflicto armado interno y para ese momento había una narrativa militar muy fuerte, no se permitía un cuestionamiento, no se permitía decir que en Ecuador se están vulnerando y se están violando los derechos humanos contra la población. Pues lo que yo les puedo decir es que si bien la Armada ecuatoriana a través de las Fuerzas Armadas da una versión en la que dicen que dos terroristas, no presuntos, sino que dos terroristas fueron neutralizados porque intentaron atacar a un retén militar, a personas que además no tenían antecedentes penales, en un vehículo donde no se encontraron ni drogas, ni armas, ni absolutamente nada ilícito. Pues obviamente se instauró una narrativa que la familia está exigiendo que de alguna manera se reconozca. Y lo que hicimos nosotras en una investigación que fue impulsada por Periodistas Sin Cadenas es justamente partir de la versión oficial, que decía que las balas habían llegado al cuerpo de los chicos por la inestabilidad del terreno, por la impericia del conductor, y comenzar una investigación en la que finalmente hemos desbancado cada uno de los elementos que ha planteado la Armada ecuatoriana. Tristemente no hemos tenido respuesta. Entonces, yo no puedo decir si es que es una ejecución extrajudicial por el tema jurídico. Lo que sí puedo decir es que los hallazgos que tenemos muestran actos deliberados por parte de las personas que estuvieron presentes en ese operativo de la Armada, porque no es que los chicos fueron parte del operativo, ellos tenían que cruzar una calle donde se estaba haciendo un operativo. Entonces, eso sí hay que aclararlo porque de repente se pueden pensar otras cosas. En realidad, ellos iban a entregar una mascota y tenían que pasar a una universidad y el paso estaba cerrado. Ahí es que ocurre todo. Y estamos hablando además del uso de armas de guerra, de fusiles marca Colt, de balas que tienen una velocidad de 900 metros por segundo, en un contexto en el que, por supuesto, se le dio mucha carta abierta a las fuerzas militares, no solo para atacar, sino también para ingresar a casas sin una orden judicial. Entonces yo creo que esto también nos pone en un debate de qué está pasando y cómo responde el gobierno, cómo responde el Estado ante una muerte que ha sido evidente, no tenía que haber ocurrido, ¿no? Buenos días, Carol, un gusto saludarte. A ver, tú has relatado más o menos las circunstancias de lo sucedido aquel día de febrero de este año. Era cuando, bien mencionabas, empezaba también este asunto de la famosa guerra interna después de lo ocurrido durante los primeros días de enero. No estaba del todo claro cuál iba a ser el nivel de participación, digamos, de los militares, o si había alguna suerte como de protocolo, de procedimientos para estos casos. Digamos que tienen mucha más experiencia, uno entendería, para ese tipo de procedimientos los policías, que están más acostumbrados a aquello, pero los militares no.
En esas circunstancias, digamos, ¿se conoce de algún tipo de acercamiento o conversación previa antes de que sean ejecutados? ¿Qué se sabe de eso? Entre los chicos Entre militares y los las marinos. víctimas. Ajá. Ya, pues a ver, hay dos versiones, nosotros hacemos el contraste de dos versiones, entonces les voy a detallar un poquito. El tema es que a las 11:50, casi a las 11, los chicos Carlos Javier Vega y Panaqué, de 19 años, y su primo Eduardo Velasco, de 35, salen de su casa y solo tenían que recorrer un trayecto de más o menos 10 minutos hacia el barrio Cuba, porque ahí se iban a encontrar con un adolescente que iba a comprar un perrito. Y también hay que decir que les orilla también a vender el perrito. Bueno, la situación económica de la familia era muy compleja, sobre todo porque incluso hubo pagos de extorsiones involucradas, como tristemente la gran mayoría de las personas que hacen comercio en Guayaquil o en zonas como Esmeraldas. Entonces ellos van al barrio Cuba y tenían que pasar una intersección que se llama intersección entre la calle Francisco Robles y 38 SE para poder ingresar a la universidad donde se iban a encontrar con esta persona. Entonces ellos llegan y, de acuerdo a la versión de Eduardo, que es el sobreviviente, él dice: yo me bajé a pedir que me permitan el paso. Los militares se niegan, y en eso también coinciden los marinos, se niegan y le dicen: mira, aquí hay un operativo, no puedes pasar. Entonces, claro, dice Eduardo, bueno, entonces yo me quise regresar y obviamente no tenía posibilidad de cruzar ni tampoco de irse para la izquierda, sino tenía que regresarse en U, por la misma calle Robles, para salir a la avenida Domingo Comín. Entonces, hay este previo aviso, si se quiere, que además, claro, eso es lo que argumentan los marinos, que supuestamente hubo estos avisos, pero claro, luego les cuento. Ellos estaban ahí. Y entonces él intenta dar retro, y cuando da retro, pues tenía 3 marinos apuntándole con fusiles, según su versión. Entonces él da retro y golpea una patrulla. No fue nosotras verificamos las imágenes del patrullero, fue un choque bastante sutil, o sea, no es que destruyó el guardachoque ni nada, hizo un rayón. Entonces, claro, él dice que al dar ese retro, roza la bota de un militar, de uno de los marinos, que tuvo una incapacidad de 7 u 8 días. Estamos hablando de una semana de incapacidad. Entonces, él da retro, intenta salirse nuevamente y ahí es que comienzan los disparos. Lo que dicen los marinos, en cambio, en su versión, es que ellos le dijeron una y otra vez que se detenga, pero él no quiso, y entonces por eso dispararon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existen los disparos, pues Eduardo no pensaba que era contra él. Él pensaba que se había desatado la balacera dentro del operativo que se estaba dando en un callejón, además un callejón que ha sido intervenido varias veces. Y ahí es cuando, claro, él ve herido a su primo, Carlos Javier, de 19 años, y tenía mucho miedo y decide salir por la avenida Domingo Comín para poder llevarlo a un hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La versión de los marinos es que ellos disparan hacia las llantas y a los neumáticos para poder neutralizar el vehículo, ¿ya? El tema es que lo que hemos encontrado con análisis forense y reportes médicos e informes es que Eduardo, por ejemplo, recibe un disparo de frente. Es decir, a él ingresa un disparo por la clavícula y le sale por el hombro. Entonces, claro, consultamos con el forense y me dice de qué persecución o de qué ataque a las llantas hablamos. Sí, obviamente tiene un disparo de frente que corroboran orificios que están en el carro. Y luego lo que alegan los marinos es que hubo inestabilidad del terreno, es decir, para que exista inestabilidad del terreno en una zona tiene que, digamos, haber construcción o realmente, digamos, dificultar el tránsito de carros. Nosotros fuimos a medir las calles, la calle completa, y ahí hay 4 baches, y 4 baches pequeños. El más largo mide poco más de 1 metro y la profundidad es de 3 centímetros. Cuando nosotras llevamos todos estos elementos a consultar con un antropólogo forense y otro perito balístico, nos dicen: eso no representa una inestabilidad del terreno como para que tú dispares a las llantas y de repente ese disparo ingrese de frente. No hay forma. Las balas, si bien pueden cambiar su trayectoria, si golpean, digamos, a un blanco medio, en este caso no califica. Y en el caso de Carlos Javier Vega y Panaqué, pues él recibe 4 impactos letales que tristemente lo dejan sin posibilidad de vida, ¿no? Entonces, incluso tú puedes hablar de cómo funcionó el uso progresivo de la fuerza, pero estamos hablando de que, claro, hay una incapacidad de 7 u 8 días de un marino frente a una persona asesinada, que en este caso fue Carlos Javier Vega y Panaqué,
y a la sobrevivencia de Eduardo. Él pudo haber muerto porque justamente le disparan a milímetros de una arteria que se llama subclavia y que nos atraviesa el tórax. O sea, él está vivo de milagro. Entonces, pues un poco va de eso el caso y lo que hemos hecho fue hacer una reconstrucción que justamente desbanque cada una de las versiones, ¿no? Y sobre todo la principal, que es que esto ocurre, ellos mientras los primos eran trasladados al hospital del Guasmo Sur, donde además se vive un profundo desabastecimiento, no tienen ni aguja ni hilo para suturar, todo tienen que comprar en cuanto a insumos médicos la familia, como le ocurrió también a la familia Vega y Panaqué. Y entonces lo primero que se lee a escala nacional es que son dos terroristas, personas que no tenían ningún antecedente, incluso el carro en el que viajaban tenía los papeles en regla. El dueño del carro declaró ante la fiscalía que él alquilaba el carro de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche. Entonces, todos estos elementos realmente contradicen la versión y hay un profundo silencio cuando les consultamos por qué los llaman terroristas, si no han logrado comprobar la pertenencia de estas personas a alguna banda, y también porque los periodistas construimos el lenguaje. El conflicto armado interno ha sido muy cuestionado, obviamente por la falta de fundamento jurídico para declarar a los grupos como beligerantes y darles justamente una legitimación incluso política. Entonces también creo que hay que entender que la versión oficial es solo una y que esta investigación no fue hecha porque yo quiero estar en contra de los militares, no, sino porque estas muertes no pueden ocurrir, que estamos dispuestos a entregar como país frente a una guerra que ha sido declarada y que no ha traído seguridad alguna. Ayer mataron a la directora de la penitenciaría del Litoral, y esto se suma a las tantas muertes y a las tantas masacres de niños y niñas que siguen ocurriendo también, y que frente a eso el Estado permanece en silencio, ¿no? También están con nosotros Laura y Panaqué y Carlos Vicente Vega, padre de Javier. A los dos les saludamos, bienvenidos, en nuestra solidaridad con ustedes por este dolor interminable que están ahora mismo atravesando. Y yo les quisiera preguntar, ¿cómo están? ¿Qué sienten ahora que miran cómo la justicia y cómo los organismos del Estado han reaccionado frente a este caso? Porque a su hijo no solo le han arrebatado la vida, también le están arrebatando la honra. Porque lo asesinaron y además lo tildan de terrorista, si no ha tenido antecedentes penales y no ha tenido ningún problema nunca. ¿Qué sienten? ¿Qué le tienen que decir al Estado, a las autoridades? Buenos días, muchas gracias, Carol. Saludos y se te agradece siempre. Bueno, en este caso nosotros sabemos que y estamos conscientes de lo que está pasando en Ecuador y todo, y no estamos de acuerdo con lo que se está aplicando, que se le aplicaron a mi hijo. Yo soy una persona conocida, juego deporte, hago deporte de fútbol con mi hijo, siempre íbamos. Entonces, cuando ellos dijeron que eran terroristas, imagínense el dolor de uno crió bien a su hijo, le dio todo lo que se pudo hasta donde uno alcance, educación, respeto. Él era un niño muy respetuoso, muy querido, hasta el punto que en el cementerio no había capacidad para tanta gente de lo que llegaron, de lo tanto que lo querían ese niño, y un niño sumamente tranquilo, y de repente de la noche a la mañana lo llaman terrorista. Imagínense cómo quedamos nosotros. En las redes sociales decían la gente, bien hecho que hayan muerto esos terroristas, y era un dolor inmenso para nosotros los padres, saber cómo era mi hijo y que lo tilden así. Y aparte de que las balas de los militares no solo mataron a una persona, mataron a una familia entera. Nosotros estamos destrozados, mis otros hijos, todos los días. Es un sufrimiento saber que, y nos preguntamos si él tendrá paz ahorita con las cosas que se dicen, lo que se hacen, y el dolor siempre va a quedar ahí inmenso, porque perdimos el carismático, al alegre, el que nos daba alegría cuando uno decía, a veces estaba en algo malo, que en un momento había de tristeza en la casa, todo. Él nos daba la alegría, nos daba el ánimo y todo, porque él era bien interactivo, sumamente ágil con todo lo que él hacía, se ganaba el aprecio y el cariño con todo el mundo. Y respecto a que usted me dice que se le puede decir al gobierno, lo que siempre hemos pedido, que se rectifiquen y digan quién era Carlos Javier, porque todo el que no lo conoce y las palabras que dijeron los militares van a decir que era terrorista, y lo que no queremos
queremos que se aclarezca todo esto y que ellos den algo, una versión, porque hasta ahora están nulo, mudo, no dicen nada, y eso queremos. Queremos escucharle también a Laura. Les envío un fuerte abrazo a los dos, a Carlos y a su esposa, por la situación tan lamentable que han tenido que vivir durante estos meses. Que Laura nos cuente un poco sobre cómo era Carlos Javier en la relación en casa, con la familia, con ustedes como padres, con sus hermanos, con los vecinos, con los amigos, en el barrio. Y si en algún momento alguna cosa chiquitita pudo haber pasado como para que los militares se inventen tal nivel de historias y los acusen de terroristas. ¿Ustedes vieron alguna cosa extraña o lo de acá es, digamos, todo un caso forjado por las autoridades? Buenos días, gracias por haberme hecho que esté aquí. Bueno, Carlos Javier era un chico muy carismático, era muy amoroso, él era muy entregado a todo lo que hacía. Él era una persona demasiado creativa. Él ayudaba, él quería ser amigo de todo el mundo. Él era amigo del más pequeño, del adulto, de la persona mucho más mayor. En realidad, desde la muerte de mi hijo, todo ha cambiado. Fue una muerte tan inesperada. Nadie se imaginaba tremenda cosa que iba a pasar, porque nosotros sabemos qué clase de hijos tenemos. Cuando los marinos catalogan y sacan aquel comunicado de terrorista, créame que sentí algo muy feo, porque yo sé cómo son y cómo era él y cómo somos todos. Yo lo único que yo quiero es que ellos rectifiquen aquellas palabras, porque han enmancillado el nombre de mi hijo, de mi sobrino, catalogándolos de tal manera. A partir de ahí, de aquel día que fue un día tan terrible, yo ya no soy la misma. El espacio que quedaba en la iglesia. Todo cambió. Para mí todo ha cambiado en realidad. Me disculpan que... Claro, no, es absolutamente entendible. El dolor inaguantable por el que están pasando es absolutamente comprensible. Carol, en el ámbito judicial, ¿este proceso en qué momento se encuentra? Bueno, esta indagación previa que, bueno, sabemos que es una fase preprocesal que se puede extender hasta 2 años, pero se están avanzando con las pericias. Hace algunos días se hizo la reconstrucción de los hechos y justamente hay elementos como de los que yo les explicaba que no han podido todavía detallar las personas que están involucradas. Hay también pendientes, por ejemplo, diligencias como la ampliación del protocolo de autopsia de Carlos Javier Vega. Uno de los hallazgos de la investigación también fue varias ambigüedades dentro del protocolo, sobre todo con las trayectorias. Cuando tú haces un protocolo de autopsia, debe ser concreta, debe ser concisa, porque estamos hablando de una prueba madre, sobre todo cuando están involucrados agentes estatales. Sin embargo, cuando hicimos un diagrama, porque lo que hemos hecho es un diagrama forense para que se entiendan las trayectorias, fue muy difícil. Nos demoramos como 4 horas con un experto forense porque los orificios, digamos, de las balas, las heridas, no tenían un vínculo directo con los órganos lacerados. O sea, no hay una descripción completa. Y cuando no existe esa descripción completa, es difícil saber cuál fue el elemento primario, cuál fue la herida más grave, ¿no? Más allá de la causa de muerte. Y eso es muy importante, nos decía el antropólogo forense que eso debe determinarse bien porque de otra forma puede incluso incurrir o la defensa argumentar
una duda razonable, que es este principio legal en el que se pone en duda una prueba y puede afectar al debido proceso de esta investigación. Entonces, no solo implica el reconocimiento de que no eran terroristas, sino que realmente se revise cómo se están haciendo las pericias, que realmente se haga mucho trabajo en campo para que se entienda cómo pasó. O sea, yo sigo repitiendo, cuando nosotros hablamos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, estamos hablando de una exageración de la fuerza. Pero cuando nosotros hablamos de una ejecución extrajudicial, estamos hablando de un acto deliberado. Y más allá de los años de sentencia, más allá de las figuras legales, yo creo que el debate justamente es ese. O sea, sales un día a vender un perro y luego tus padres tienen que ir a verte y mantenerse en vigilia para que les den la noticia de que has fallecido. O sea, esa es la pregunta, ¿cómo se explica? Y luego el tema es que la familia ha sido muy generosa también, tiene una lucha muy digna. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos están hablando de cárcel. Lo que ellos están pidiendo como reparación es que el Estado reconozca que eso no debió ocurrir. Y tristemente ese reconocimiento no ingresa en el discurso del presidente Daniel Noboa, que de hecho a pocos días de haber ocurrido esto, de un discurso en el que llamaba antipatria a todas las personas que cuestionen mínimamente su discurso y que se atrevan a cuestionar a los militares. Entonces yo creo que pues ha sido un caso que es un espejo porque no es el único. Hay 145 procesos abiertos de extralimitación en lo que va del 2024 y abiertas investigaciones de 12 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Y cuando nosotros vemos las zonas, son Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, o sea, todas estas zonas, ¿no?, que están en este momento sobreviviendo a niveles muy altos de violencia y que no han visto todavía una respuesta. Entonces, creo que esa también es la exigencia, que la historia que nosotros reportamos, que es una historia personal, que en este momento ha hecho que la familia, pese al dolor, esté aquí hoy hablando, también representa la historia de todo un país que no termina de entender esta profunda herida, ¿no? Porque creo que nos debería doler a todos que esto pase, sobre todo porque es un halo de entendimiento de que esto nos puede pasar a todos y a todas. Yo tengo dos inquietudes y quizás ahí nos van a ayudar a responder tanto Carol como los padres de Carlos Javier. Por un lado, Carol, desde el punto de vista investigativo, periodístico, estos casos que tú has revelado, que son realmente preocupantes y que inquietan mucho, ¿no? Porque daría la impresión además de que en algunos casos también se está criminalizando la pobreza. Y acá en este espacio lo mencionaron varios abogados que hemos consultado, que son muy pendientes y muy estudiosos además y defensores de los derechos humanos, cuando hablaban de los famosos delincuentes con chancleta, ¿no? Se referían en ese sentido. Por un lado es el tema de la criminalización de la protesta. ¿Y cuántos casos más como estos de Eduardo y Carlos Javier se podrían estar repitiendo y podrían quedar en el absoluto abandono y ocultados por parte del Estado? Por un lado, y por otro, todos estos casos de enfrentarte al Estado, a un sistema que está protegiendo además, como sabemos, a militares y policías, casos en este país, hemos visto, ¿no? El del caso Fibeca se resolvió después de 20 y pico de años, el caso de los hermanos Restrepo, entre muchos otros, estamos viendo lo que ha pasado con Aidita Ati. En fin, sabemos que enfrentarse contra el monstruo llamado Estado es una lucha que se requiere de mucho tiempo, energía, pero también de recursos. Y ahí la pregunta es, ¿con el apoyo de quién cuentan para sostener esa lucha contra todo un Estado? Y quiero ahí que compartan, por favor, la respuesta, si empezamos quizás con la familia, para que nos digan cómo están ellos enfrentando este tema desde el punto de vista legal, judicial, con todos los costos que eso implica, y si es que hay organizaciones de derechos humanos que también se están sumando, nacionales y extranjeras. Sí, a nosotros nos está patrocinando Derechos Humanos, nos está ayudando, y gente como Carol, que se ha unido a la lucha de nosotros. Y le agradecemos toda la vida, vamos a estar agradecidos por ellos, porque sin ellos no, como usted mismo dice, el recurso económico, nosotros sí, estamos desgastados bastante, entonces ellos nos están ayudando mucho y yo sé que con ellos vamos a llegar a la última instancia hasta que se haga
se haga justicia. Carol, te planteaba, este caso capaz es, digamos, como suelen decir comúnmente, la punta del iceberg, ¿no? A partir de tu investigación, se conocen de otros casos. Yasmín Bermeo, abogada, da cuenta en sus redes sociales de que el 26 de agosto, alrededor de las 16:30 en el Cantón Ventanas, Dave Robin Loor Roca y Juan Santillán Suárez fueron a comprar a una tienda y al regresar en la moto fueron interceptados por 2 camionetas de militares. Los requisaron y los subieron al balde de la camioneta, los obligaron a dar la dirección de sus domicilios, allanaron sus casas, dañaron las cámaras de seguridad, se llevaron sus pertenencias, etcétera, 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 militares. Y asimismo, por acá, colegas periodistas me dicen, podría suceder lo mismo con los chicos que fueron asesinados en Solanda, en el sur de Quito, y así algunos otros casos. ¿Qué más se sabe? ¿Qué has podido recabar a partir de esta investigación que han publicado? Bueno, de hecho, justamente la familia Roca, que es la familia materna de Dave Loor, justamente nos contactó y estamos en conversaciones con ellos. De hecho, antes de ayer se realizó una audiencia de habeas corpus instructivo que justamente convocó a agentes de la DINASED, a militares también, y este caso de Ventanas es brutal porque, claro, hay evidencia, hay videos. En este caso hay videos de uniformados como militares que se los llevan, pero claro, es muy complejo el caso. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho la brigada que opera justamente en Quevedo es que ninguno de sus funcionarios, de sus militares, estuvo en patrulla en ese momento. Y claro, y nos preguntamos entonces, si es que eso no pasó así, si es que eso no fue así, si es que es como ellos dicen, entonces, ¿cómo es que ocurren estas operaciones en carros blancos, no precisamente identificados, donde hay personas que están vestidas como militares? O sea, si es que fueron ellos, es terrible, y si no fueron ellos, es igual de terrible. Claro. Este caso todavía está en investigación. Tristemente, si hay una presunción, ¿no?, de un temor de la familia de que no sean encontrados vivos, porque no solo es Dave Loor, también es su amigo. Y claro, yo creo que esto también es importante cuando nosotros hablamos de racialización. Este es un caso de racialización, este es un caso de criminalización, porque no solo ha ocurrido en sectores como Ventanas, en Esmeraldas, ocurre todo el tiempo. Yo he estado haciendo un poco de trabajo, no tanto periodístico, sino acompañando un proceso de paz que están haciendo ahí, y lo que hemos podido ver es justamente a estos chicos, estos jóvenes, ¿no?, que están en sus casas e ingresan a sacarles información y les ponen 3 fusiles en la cabeza, o sea, incumpliendo todo debido proceso, ¿no? Y que no es tan conocido. ¿Por qué? Porque están en zonas que son periféricas, zonas que no tienen visibilidad, porque incluso reportear en zonas así es muy complejo. Entonces, como yo decía, en este momento la familia, por ejemplo, de Dave Loor está luchando para que la fiscalía retipifique también y se reconozca que es una desaparición forzada, porque en este momento el caso está siendo investigado como una desaparición involuntaria, que es muy diferente a cuando existen elementos de actuación de agentes estatales. Y yo por eso decía, le escuchaba a la ministra Mónica Palencia, que ella decía que están entregando carros que no van a tener identificación para que hagan el trabajo de inteligencia policial. Digo, nosotros sabemos que inteligencia policial no hace nada con nombre y apellido, no es que vienen con un cuartel que diga soy policía de inteligencia, eso no funciona así. Más bien me parece supremamente grave que en el contexto de todos estos casos nos digan de frente que van a hacer eso, porque eso quiere decir que pueden detener a quien se les dé la gana, y lo digo así porque así funciona, y que no hay una respuesta social. O sea, es tenaz. Lo dijo lo dice la ministra, y también hay una impavidez social que es muy preocupante, que yo lo entiendo por el hartazgo que todos tenemos frente a esta situación, pero también es esta condena de la opinión pública, ¿no? Estas personas que, por más que tú les digas que no tienen antecedentes penales, que no estaban haciendo nada ilícito, igual dicen por algo ha de ser. O sea, y yo creo que hay que hacer en ese sentido, que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en reorientar la opinión pública. Todavía tenemos esa capacidad, y yo creo que también podemos contribuir a que haya un elemento de reparación. El caso de los Dolores, el caso Fibeca, ha sido uno de los grandes espejos, pero no el único. En Ecuador tenemos varias desapariciones forzadas, varias desapariciones involuntarias, varios casos de ejecución extrajudicial, que yo digo, tendremos que esperar entonces 20 años
para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare culpable. O sea, creo que tenemos que pensarlo bastante bien, qué estamos permitiendo que se haga en el país, ¿no? Qué responsabilidad de todos y todas. Y referente a lo que pasó en Solanda también, yo cuando vivía en Quito, vivía pues básicamente al lado de Solanda. Es una zona compleja, pero también es una zona donde se ha criminalizado a muchas personas también. Entonces, el tema es que hasta que no te toca, no lo entiendes. Y yo creo que lo que tenemos que marcar es un puente de empatía también para que las voces de familias como Carlos Vicente Vega y Laura Ipanacá y toda su familia que ha estado constantemente conversando, hablando, diciendo, valga la pena también. O sea, que valga la pena también esa profunda revictimización a la que están siendo sometidos. Carol, y que nosotros comencemos a resignificar esas muertes. Carol, yo te quiero preguntar esto, digamos, también por conocer tu opinión, más allá del ejercicio periodístico que lo haces y lo haces extraordinariamente bien, ¿no? Admiro profundamente lo que haces. El 21 de abril el Ecuador aprobó una consulta popular, 9 de 2 preguntas, vinculadas a la seguridad, la mayoría de ellas las de consulta popular, y el gobierno nos dijo que ganaron por goleada. ¿Esa goleada ha servido de algo? No, a ver, yo sí lo he dicho más de una vez, la política de seguridad en este país es una política de show y además de indolencia. O sea, tú tienes masacres en las zonas donde se ha sentado el bloque de seguridad y las respuestas que tienes del gobierno es que no es mi culpa, no es mi culpa si les mataron en la casa, no es mi culpa porque yo solo puedo cuidarles en el espacio público. O sea, uno se pone a pensar y dice, ¿de verdad te están diciendo eso, gobernadores? ¿De verdad te están diciendo eso los ministros? Tristemente es así. Y a veces nos dicen, no es fácil. Por supuesto que no es fácil. No es fácil estar viviendo en un país con tanta violencia, por supuesto, pero por algo asumieron los cargos. Y esta muletilla de que es culpa del otro o esto está pasando y no es nuestra culpa, es del crimen organizado, cuando tienes a toda una estructura estatal permeada por el crimen organizado en todos tus estamentos y solo detienes a la primera línea de esas organizaciones criminales y no a los empresarios y no a las personas que están todavía liderando y seguramente viendo todo esto con una taza de café y con sus buffets en alguna mansión. Pues hay mucho que pensar. O sea, ¿quién está muriendo en esta guerra? ¿Quiénes están poniendo el cuerpo en esta guerra? Creo que es evidente, la gente empobrecida. Es lamentable. Te queremos agradecer, Carol, por habernos contado esta historia. Esperamos que sigas firme defendiendo estas causas y también nuestra solidaridad nuevamente con Laura Ipanacá y con Carlos Vicente. Que no pierdan la esperanza, al menos. Ojalá y puedan conseguir lo que buscan, que es esta disculpa del Estado, para que este dolor, por lo menos en algo se apacigüe. Muchísimas gracias por la fuerza y por el valor que han demostrado en participar en esta entrevista. Muy gentiles. Muchas gracias y un abrazo a los tres. Gracias. 8:24.